Bienvenidos a más una SAP Concur Sessions para América Latina. Soy Carolina Borsato, directora global de SAP Concur, y hoy nos acompañarán dos grandes celebridades internacionales, Bono Vox y Meryl Streep. Y el tema de la sesión de hoy es la mentira. Y por supuesto, todo lo que he dicho hasta ahora no es verdad. Quisiera yo tener a Bono Vox y a Meryl Streep aquí conmigo y ser la presidenta global de SAP Concur. Pero hoy será un evento en que realmente hablaremos de la verdad detrás de las mentiras. Y es un tema muy interesante de analizar. A partir del momento en que involucramos a la tecnología junto a la mentira, todo puede ser más fácil o más complicado. Por ejemplo, cuando la tecnología es una aliada de la mentira, pueden pasar cosas rarísimas como el deepfake, el fake news, el malo analytics, ya que los datos de las personas también pueden ser utilizados contra ellas. Pero cuando la tecnología se junta para luchar contra la mentira, ahí sí podemos tener esperanza. Desde el viejo polígrafo hasta los detectores de mentiras de las películas policiales, pasando por el blockchain, por el analytics aquí también, pero fue empleado de forma responsable, la inteligencia artificial, la biometría y, ¿por qué no?, SAP Concur. Sean bienvenidos, sean bienvenidas al episodio 2, la verdad detrás de las mentiras. ¿Qué tal, amigos y amigas? Soy Andrés López y para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Soy su presentador y además mi profesión es ser comediante, es decir, vivo de decir la verdad. Y por eso la gente se ríe, porque la mentira es más popular. Resulta que los seres humanos dicen 3 mentiras cada 10 minutos en una conversación. Y las mentiras empiezan cuando encontramos a alguien y siempre es la misma historia. Ah, ¿qué tal? ¿Estás bien? Bien. ¿Y tú? También. Todo bien. ¿Todo? ¿No sería eso como una exageración? Por supuesto, si contáramos todos nuestros problemas, estaríamos siendo como aburridos y perderíamos a todos nuestros amigos. Pero el todo no deja de ser una mentira. Las mentiras que más decimos a diario son, no tomo más. Voy y vuelvo. Espérame, yo voy y vuelvo. Yo era rubio cuando nací, pero me fui oscureciendo. Voy saliendo o voy llegando, o peor, voy en el ascensor, vayan empezando sin mí. Sigamos con esta conversación mañana, ¿sí? O mejor, los invito a un asado en mi casa, tenemos que hacer un asado, nos tenemos que ver, que jueguen los niños allá en la casa, traigan a toda la familia, nos tenemos que ver, hagamos una pizza campestre, sí. I defend myself in English very well. I understand, but not conversation. Esa es una que me encanta, de las hojas de vida. Me tomo un trago y no más. Un traguito y no más. El último. Oiga, présteme dinero, yo le pago apenas me paguen, yo le pago. Este que me encanta. No eres tú, soy yo. Te mereces algo mejor. En estos momentos no estoy en condiciones de estar con nadie. Quiero hacer un MBA en Rusia, no quiero atarme a relaciones amorosas desde lejos, tú aquí, yo allá, quiero un poco de espacio. Esa es buena. Y esta que me encanta. El lunes empiezo la dieta, no voy a comer nada después de las 6 de la tarde. Y a las 6:05 uno tiene sumergida una dona entre un chocolate. Y aquí va la dona. El otro día vi una frase en una página web que ahora no recuerdo cuál fue, pero dice así: es mucho más fácil mentir para quitarle dinero o riqueza a una persona que asaltarlo o incluso robar un banco. Esto explica las estafas que se practican a diario, como por ejemplo la de pedir la contraseña del banco vía WhatsApp a mi mamá, o incluso las invasiones en los sistemas para robar información o dinero. Así que invito al experto en delitos digitales, Felipe Catalán, director de ciberseguridad de Deloitte en Chile, para que nos ayude a proteger las cosas que son valiosas para nosotros. Y a Faridi Calvete, ejecutiva de ventas senior de SAP Concur, para hacer la entrevista. Gracias, Andrés. Yo soy Faridi Calvete, ejecutiva senior de ventas en SAP Panamá, y en esta oportunidad me acompaña acá Felipe Catalán. Él es el director en la práctica de ciberseguridad de Deloitte en Chile. ¿Cómo estás, Felipe? Gracias, Faridi. Gracias, Andrés.
Muchas gracias por este tiempo, Felipe. Para empezar esta charla sobre estos tópicos de seguridad, ¿tú nos podrías comentar cuáles son los delitos digitales más comunes? A ver si definimos como delito digital todo aquel que maliciosamente destruye o inutiliza un sistema de tratamiento de información o datos. Podemos definir que hoy en día los delitos digitales más comunes son aquellos que tienen relación con atacar empresas, con todo lo que es sabotaje, espionaje, y acceso no autorizado a las redes empresariales. Hace muchos años atrás, digamos más o menos 20 años, existía mucha énfasis sobre delitos hacia las personas, sobre sus propios datos de tarjetas de crédito, pero hoy en día estamos viendo que los delitos digitales más comunes están apuntando al entorno empresarial. ¿Ya? Todo lo que tiene que ver con extraer información sensible de cada uno de los negocios, de datos financieros, etcétera, pero también todo lo que tiene que ver con espionaje industrial, todo lo que tiene que ver con acceso no autorizado a información privilegiada o por propiedad intelectual también. Ya, eso es lo que podemos decir que son hoy día los delitos digitales más comunes y es lo que se está viendo también en los medios. Qué interesante. Y cuéntame algo, en esta guerra entre delincuentes y la tecnología dedicada para detenerlo, ¿quién está ganando esta guerra? Es difícil decir quién está ganando, puesto que nadie gana con todos estos ataques. Además, tenemos que decir que cada vez se están haciendo estos ataques más difíciles de contraatacar, considerando que se está utilizando inteligencia artificial, se está utilizando también analítica. De hecho, todos los ransomware que hoy día están ocurriendo contienen estos elementos que van a apuntar a ser mucho más difícil la protección en el entorno empresarial y también cada una de las personas para proteger su información y proteger también sus dispositivos. Entonces es muy difícil definir quién está ganando, es muy difícil la pregunta, pero creemos que existen medios para protegerse de forma adecuada y estar atento a todos los trending que están ocurriendo hoy día en todo lo que son los ataques y protección de todo lo que es infraestructura y datos y privacidad de datos también. Claro, supongo que claro, la tecnología está siendo usada por ambas partes, tanto por los delincuentes como por los Exacto. que estamos combatiendo este tipo de delincuencia. Felipe, ¿tú nos podrías nombrar algunos casos importantes de delincuencia digital que recuerdes, que te vengan rápidamente? Algo que se viene muy rápido a mi mente es lo que ocurrió con Colonial Pipeline en Estados Unidos, una distribuidora de petróleo. Lo que ocurrió fue que se atacó su infraestructura utilizando una password de un empleado de la compañía, hacia que había sido obtenida por hackers y había sido expuesta en la dark web. ¿Okay? Esto hizo que las operaciones de Colonial Pipeline fueran detenidas por un gran periodo de tiempo, lo que interrumpió su operación y con todo lo que implica hoy día la utilización del petróleo, sobre todo en los Estados Unidos. Y otro caso muy relevante que recién se está desarrollando es lo que está ocurriendo con el gobierno en Costa Rica, donde el ransomware Conti está haciendo estragos dentro de la infraestructura y se está pidiendo rescate. ¿Ya? Hoy en día, y algo que muchos países van a tener que hacer es declarar como emergencia nacional todo lo que tenga que ver con el ataque a su infraestructura y a todo lo que son los datos y existentes dentro de la infraestructura de los gobiernos. Wow, qué sorprendente, ¿no? ¿Existen zonas dudosas en las que es difícil definir si la acción equivale a un delito digital o no? La verdad es que no existen muchas áreas grises cuando se habla de un crimen o delito, ¿no? Existen legislaciones que definen va a ser definitivamente un crimen digital o no, pero sin embargo, nosotros podríamos decir que cuando existe un ethical hacking que va a atacar o a buscar ciertas vulnerabilidades dentro de la infraestructura de las empresas o dentro de la infraestructura de telecomunicaciones en las personas, cuando se va a reportar, cuando se utiliza como herramienta para reportar que existe una vulnerabilidad para solucionarla, tú podrías decir que no existe un crimen porque el objetivo del ethical hacking es encontrar la vulnerabilidad para solucionarla, pero también se puede utilizar el ethical hacking
para ir a buscar la vulnerabilidad y atacarla, y explotarla, y obtener información. ¿Ya? De algún modo podríamos decir que el hacking, viéndolo desde ese punto de vista, puede ser considerado un crimen digital o no. Sin embargo, las legislaciones debiesen definir cuáles son básicamente los crímenes o delitos. Wow. ¿Cómo pueden protegerse hoy día las empresas? Hoy día las empresas, si vemos los clientes que existen hoy día, con los cuales trabajamos, existen muchos que tienen políticas de procedimientos para proteger sus datos y su infraestructura. Sin embargo, hemos visto también casos donde, aún existiendo las políticas y procedimientos, vemos que no existen controles y la evaluación de estos controles. Por lo tanto, una política sin control no tiene ningún sentido. ¿Ya? Por eso lo que creemos nosotros es la implementación de controles en ciberseguridad es muy relevante para las organizaciones y además siendo acompañado de un monitoreo preventivo para todos aquellos puntos que puedan ser susceptibles de ataque. Vemos que también existen mecanismos que permiten proteger a los activos de cada una de las empresas para no permitir la exposición de información hacia afuera de las redes empresariales o que los empleados puedan extraer la información sin consentimiento, como puede ser, por ejemplo, un mecanismo de DLP, como donde simplemente tú evitas que tus empleados puedan tener acceso a los puertos USB de tu equipo para no sacar información y también para proteger tu infraestructura. Ah, qué interesante. Nos has contado tópicos muy interesantes y casos interesantes basados en lo que has visto. ¿Qué crímenes más extraños conoces? Aparte de lo que ya nos has nombrado. Existe una diversidad de delitos muy curiosos dentro de lo que es el legal hack, dentro de lo que es delitos digitales, pero hay un par que siempre me ha llamado mucho la atención. Existe el caso de un casino que hubo un intento de hacking a través de un dispositivo implementado en un acuario del mismo casino, donde el mismo casino, mediante el monitoreo de toda su infraestructura, detectó que existía más de 10 gigas de información que estaban siendo transmitidos por este dispositivo en un acuario. Entonces, vemos que es muy curioso que haya un dispositivo en un acuario que pueda ser hackeado, por lo que nos damos cuenta que incluso una televisión puede ser hackeada y puede extraerse los datos desde ahí. También otro caso muy, muy curioso fue el caso en una prisión en Estados Unidos donde un hacker intentó manipular los datos de un prisionero para rebajar su condena y su tiempo de permanencia dentro de la prisión. Por supuesto que esto no surgió efecto, pero es muy curioso que alguien pretenda ejecutar un hacking sobre una prisión para realizar esta acción. Otra cosa muy curiosa que ocurrió en lo que es infraestructura crítica, ya pensando en algo mucho más grande, fue que a través de un ventilador, utilizando un gusano, se intentó hacer un hacking en una central nuclear. Entonces te das cuenta que existen muchas posibilidades para atacar infraestructura, atacar empresas y atacar también personas. Además, lo que pasó también hace algunos años con Sony, donde toda la infraestructura que soporta los videojuegos de Sony fue atacada y estuvo parada prácticamente 2 semanas, impidiendo que todos los jugadores pudieran acceder a la red de PlayStation para poder jugar. Entonces, vemos que hay una diversidad de delitos muy curiosos, con mayor o menor impacto, pero esto está ocurriendo día a día y evoluciona también día a día. ¡Qué creatividad para este tipo de delincuencia! Muchas gracias, Felipe. Realmente una charla muy amena con estos temas tan interesantes. Muchas gracias por el espacio, el tiempo y gracias a la audiencia también por participar. Gracias, Farid. Gracias, equipo. Gracias, Andrés. Que tengan un muy buen evento. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Algunas mentiras son necesarias para preservar la buena convivencia, porque la verdad a veces duele. Decir que estamos bien cuando en realidad no lo estamos. Elogiar a alguien por su nuevo corte de pelo o por su ropa, aunque no sea nuestra más sincera opinión. Decir que te ha gustado el regalo que has recibido cuando en realidad lo odiaste. Gracias.
La positividad tóxica es cuando alguien intenta suprimir las emociones negativas de otra persona utilizando frases optimistas como sé positivo, anímate o míralo por el lado bueno, supéralo o sigue adelante. Los coaches del positivismo tóxico defienden que todo lo que tenemos que hacer es creer y pensar en lo que deseamos y el universo va a conspirar por sí mismo para que todo esté bien. Entonces, ¿esto quiere decir que muchos otros estudiosos de la mente humana estaban equivocados? ¿Quiere decir entonces que todo puede ser reemplazado por los libros de autoayuda? Creo que los que de pronto mienten son ellos, los chantajistas de las emociones, que juegan con la vulnerabilidad de la gente para prometer cambios mágicos. Ya, todo se solucionó, ¿no? No, la magia solo existe en el escenario. En la vida real, las cosas no son color de rosa. Deben estar pensando, ¿cuánto pesimismo? ¡Ey! No confundan el pesimismo con ser realistas. Cuando asumimos que es difícil vivir, estamos en condiciones de prepararnos para las verdades difíciles, como guerreros. A ver qué es lo que nos depara la vida. El pensamiento optimista siempre existirá y nos sirve para creer que podemos ser más felices de lo que somos. Pero quizás la peor mentira es la que nos contamos a nosotros mismos. Nuestros discursos están llenos de incoherencias, por no llamarlos mentiras. Por ejemplo, existe lo dicho, lo que dices y todo el mundo puede oír y ver en tu lenguaje corporal. También está lo no dicho, lo que está entre líneas. También está lo indecible, es el propósito oculto que de ser revelado sería desastroso. Será imposible comunicarnos diciendo todo lo que se nos pasa por la cabeza. Por eso tenemos un mecanismo llamado de subtexto. Lo no dicho y lo indecible. Es lo que realmente queremos, pero por alguna razón no decimos. Lo indecible es el propósito oculto, lo que nunca puede ser revelado. Lo no dicho es algo que no implica necesariamente mentir. Es un recurso excelente para contar algo sin tener que explicarlo. Ahora, puedes hacer este ejercicio en casa después. Es así. Toma un papel y dibuja 2 columnas. ¡Chan! ¡Chan! Escoge un momento en tu vida en el que tuviste un problema grave de comunicación. Un problema grave de comunicación con alguien. En la columna de la izquierda, escribe el diálogo que se ha dicho, lo que tú has dicho y lo que ha dicho la otra persona. Ahora, en la columna de la derecha, con toda sinceridad, coloca lo que estabas pensando mientras decía o escuchabas al otro. A continuación, fíjate en la enorme diferencia entre una columna y la otra. No hace falta comentar nada. Pero la mentira no es siempre algo malo. Puede adquirir varios significados. ¿Pero por qué decimos tantas mentiras? ¿No les ha pasado que desde niños en nuestra mente jugaba eso del pato Donald de tener el ángel malo y el demonio? Como voz de conciencia de, eso es malo, no, eso es bueno, hazlo, no, eso es malo. Un juego tan peligroso en la medida en que nos inclinábamos más hacia la mentira y no hacia la verdad. Y ahora, para entender cómo funciona la mente de un mentiroso, invito a la ejecutiva de marketing, Valerie Gómez, a hablar con el especialista Juan Agustín Potley. Muchas gracias, Andrés. Ahora estoy aquí con Juan Podelet, que nos va a hablar de las mentiras. Juan, cuéntanos, ¿qué es la mentira? Hola, Vale. Bueno, la mentira por definición tradicional es hacer una declaración sabiendo que es falsa con la intención de que otros crean que es verdadera. Y generalmente las personas consideramos que las mentiras son algo malo o algo negativo, pero cuando nosotros miramos a la mentira desde la psicología, nosotros consideramos que esta es realmente una habilidad como cualquier otra y que puede ser utilizada de distintas formas, ¿cierto? Entonces, si nosotros miramos la evolución de las especies, nos vamos a encontrar que
el engaño ha sido una forma de supervivencia desde tiempos muy antiguos, como por ejemplo halcones que pueden simular ser otras aves no depredadoras para poder unirse a su pantalla y atacar a sus presas, o primates que anuncian peligro para que otros no se acerquen a sus territorios. Y cuando nosotros miramos en los seres humanos, nos damos cuenta que los engaños ocurren desde la primera infancia. En algunos estudios, por ejemplo, muestran que los bebés de 6 meses ya pueden utilizar la risa o el llanto con el fin de obtener atención sin necesariamente estar experimentando felicidad o tristeza. Entonces la mentira finalmente es una forma compleja de engaño que se hace a través del lenguaje y no solo de la conducta con el objetivo de exagerar, omitir o inventar información. Y esta habilidad se desarrolla aproximadamente a partir de los 3 años con los niños que ya pueden, por ejemplo, si les preguntas, ¿tú rompiste esto o tú te comiste esto? Y te pueden decir que no, aunque ellos ya lo hayan hecho. Entonces lo primero y que es súper importante como instalar para esta conversación es que la mentira no necesariamente es algo malo, sino que es una herramienta y va a depender si es bueno o malo el uso que nosotros le demos. Ok, súper Juan, entonces somos unos mentirosos innatos. Pero, ¿por qué mentimos? Bueno, las personas en general mentimos por muchos motivos y no vamos a detallar todos ellos, pero vamos a aclarar algunos como los más importantes, ¿cierto? El más importante de todo el consenso entre expertos es que evitamos exponernos a consecuencias o castigos, a situaciones negativas. Ese es el principal motivo por el que las personas mentimos, aunque hay personas que aprenden a mentir como una forma de lidiar con sus problemas en la vida cotidiana. Un ejemplo podría ser un niño o un adolescente que crece en un ambiente muy estricto y puede aprender a mentir con más frecuencia para evitar castigos. Y eso puede llevar que en su vida adulta recurra a la mentira para evitar consecuencias negativas en otros contextos, como puede ser el trabajo o con su propia familia. Varios estudios han llegado a la conclusión de que las personas en promedio mienten una vez al día. Obviamente que esto va a depender de la cultura, va a depender de la edad, va a depender de algunos factores, pero lo que sí podemos consensuar es que las personas mentimos en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Y la diferencia está en las personas que mienten dentro del promedio, por así decirlo, y las personas que mienten como un recurso constante. Entonces los motivos principales para mentir de las personas son, uno, para protegernos, evitando exponernos a castigos, por ejemplo, a la vergüenza, a la incomodidad, o si queremos resguardar nuestra privacidad. Puede ser también para que nos vean como nosotros queremos que nos vean, ¿cierto? Las personas cuando están en conquista, por ejemplo, quizás van a mostrar un lado de ellos distinto al que podrían mostrar cuando ya llevan una relación de un año, o por resguardar su estatus social, por ser respetado, o por resguardar roles. Por ejemplo, los padres a veces pueden mentir para resguardar sus roles como padres frente a sus hijos. Y el último motivo que es importante es por controlar a otros, que es el motivo un poco más maquiavélico, ¿cierto? Que es forzar a otro a que esté de acuerdo conmigo o que haga lo que yo quiero. Algunos ejemplos de la vida cotidiana de por qué mentimos, por ejemplo, son el control policial, cuando alguien es detenido y le preguntan a qué velocidad iba, señor, y uno puede decir menos para evitar una sanción, o situaciones sociales comunes, como no quiero contestar el teléfono y respondo me quedé sin batería en el celular, o llegó tarde a alguna situación y digo me atrasé por el tráfico, o me invitan a algún lugar y dicen no, prefiero no salir porque no tengo dinero. Son mentiras cotidianas que todos podemos haber usado en algún momento de la vida. Wow, son una cantidad de mentiras. Pero, ¿cómo las clasifican? Mira, la clasificación de las mentiras es larguísima y nosotros podemos encontrar muchas, pero yo decidí hacer una clasificación de algunas más comunes que vemos en la cotidianidad, como por ejemplo las mentiras impulsivas, que son algunos de los ejemplos que di recién, que son como para salir del paso de una situación imprevista. Las mentiras egoístas, que estas son las que se consideran más negativas, ¿cierto? Que son por un beneficio personal. Las mentiras que son, por ejemplo, por coartadas, para cubrir un error o para evitar las consecuencias de alguna decisión que hemos tomado. Mentiras por difamación, que hoy día están tan en boga, ¿cierto? Por situaciones, por ejemplo, como el juicio de Johnny Depp, que ha sido súper público, donde se busca dañar la reputación de otro. La desinformación para manipular a otros, todo esto de las fake news que hemos ido viendo, y fraude, la exageración, la omisión, son todos tipos de mentiras que nosotros podemos ver. Hay otras que son menos cuestionadas, como puede ser la mentira por humor, ¿cierto? Que yo lo hago por entretención, sabiendo que no hay una consecuencia negativa detrás, o la mentira en el bluff, cuando las personas juegan póker, por ejemplo, también están mintiendo. Y lo que están haciendo es simular una posición de más poder o de que pueden ganar el juego con el fin de que el otro se baje, ¿cierto? Ahora entramos también a un criterio que es súper importante, que es el de la mentira patológica o compulsiva. Y son las personas que mienten de manera constante, no necesariamente con un fin claro, sino que lo hacen todo el tiempo, frente a cualquier situación. Y finalmente, yo diría que es la forma más benigna de ver, que es esto de la mentira blanca, que es mentir por ayudar a otro o mentir por un beneficio general, ¿cierto? Entonces, de repente, quizás yo no le quiero decir algo a alguien porque sé que eso lo va a herir y no es necesario que lo sepa. Y eso también se considera una mentira. Ok.
Wow, hay muchas clases de mentirosos, lo podemos clasificar de mil maneras, pero ahora, ¿cómo identificamos a un mentiroso? Esto es un poco difícil. Los seres humanos en general somos muy malos para identificar a los mentirosos. Y aunque existen muchos mitos respecto a la detección de mentiras, la verdad es que no están muy respaldados por la ciencia. Algunos dicen, por ejemplo, que mirar para otro lugar cuando está hablando, o tartamudear, o mover las manos de forma muy exagerada, pueden ser algunas pistas. Pero la verdad es que esto no es una regla general que aplica a todo el mundo y puede haber una persona que mueva las manos exageradamente en su vida cotidiana y pueda interpretarse como mentira, ¿cierto? Entonces nosotros en general sobreestimamos nuestra capacidad para detectar las mentiras y la mayor parte del tiempo creemos las mentiras que nos dicen. Entonces, ¿qué cosas se han hecho como un poquito más precisas para tratar de detectar las mentiras? Es medir los cambios en el cuerpo, porque efectivamente la mayoría de las personas cuando mentimos tenemos una reacción de estrés y se puede mostrar, por ejemplo, con enrojecimiento de la cara, que se aceleren los latidos del corazón o sudar, pero no necesariamente todos lo hacen, entonces tampoco es un parámetro tan fidedigno. Y también no sé si el clásico detector de mentiras que aparece mucho en las películas y en las series, en la vida cotidiana tampoco es muy válido, porque en el fondo lo que hace eso es detectar estrés en el cuerpo, pero la misma situación de estar en un detector de mentiras puede ser algo que genere estrés. Entonces no es tan fácil o tan certero para medir la mentira. Ahora, yo diría, si les tengo que dar algo, ¿cierto?, para poder detectar a un mentiroso, yo diría que es súper importante entender que la forma en que las personas mienten es muy distinta y como regla general lo que más nos va a servir es conocer a la persona. Entonces, mientras más conocemos a la persona, más fácil es que podamos identificar algunos gestos. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo era pequeño, nosotros somos 5 hermanos, uno de mis hermanos cuando mentía lo hacía muy graciosamente. Entonces yo me daba cuenta cuando él se ponía quizás como más chistoso que estaba mintiendo. Y mi otro hermano, por ejemplo, se ponía muy serio. Y yo me daba cuenta cuando él estaba muy serio que estaba mintiendo. Pero eso tiene que ver más con la relación que yo construí con ellos y aprender a leerlos a ellos, que como regla general para la mentira en todas partes. Bueno, Juan, las mentiras al parecer son parte de nuestra vida cotidiana. ¿Hay ventajas en algunas mentiras? Claro que sí, o sea, en general las personas cuando mentimos es porque vemos una ventaja de mentir. Ahora, como mencionamos antes, la mentira es una herramienta psicológica como cualquier otra. Entonces el juicio de lo bueno y lo malo de una mentira se lo vamos a asignar a las personas. Hay personas que te van a decir no hay que mentir nunca y hay personas que te podrían decir hay ocasiones en que mentir es ser más empático, por ejemplo. Entonces creo que es importante ahí que nosotros sigamos nuestro propio reloj moral, ¿cierto? Y decir bajo qué parámetro estamos mintiendo. ¿Estamos mintiendo de manera que pueda hacer un daño a otro? ¿Qué consecuencias tienen las mentiras que estoy haciendo? O si son mentiras que son bien intencionadas por proteger a otra persona, o de la vida cotidiana, aparte de estas cositas así, de repente, en vez de dar una larga explicación, me atrasé por el tráfico, lo que hablábamos antes, ¿cierto? Entonces, como regla general, las mentiras nos ayudan a lidiar con problemas, nos ayudan a lidiar con situaciones. Por lo tanto, hay ventajas en las mentiras la mayor parte del tiempo. Lo importante es ir evaluando cuáles son las consecuencias que puede traer, no solo en lo inmediato, sino tal vez más a largo plazo. Wow, muchas gracias, Juan. Gracias a ustedes por la invitación y espero que les haya interesado lo que conversamos hoy día. Sí, hoy me di cuenta que las mentiras son parte de nuestra vida cotidiana, ya sea para bien o para mal, así que estaré un poquito más pendiente. Vuelvo contigo, Andrés. En el cine, esto resulta muy evidente. Y el buen cine es una de las mejores maneras de entender la verdad de la vida. La gente odia los cambios. Esa es la verdad. Podemos detenernos a desear que nuestras vidas sean diferentes, pero cuando las cosas se ponen difíciles, por lo general, nos descubrimos deseando permanecer aquí, en nuestras zonas seguras y familiares. Las promesas de fin de año mueren en su mayoría al inicio del año. La vida de los personajes en las películas no es tan diferente. Se resisten al cambio con la misma fuerza que cualquiera de nosotros. Algo que es bueno para nosotros como público, porque de la resistencia surge el conflicto y del conflicto surge una buena trama. Toda buena película trata del viaje interior del personaje, una historia en su manifestación más sencilla. Gira en torno al objetivo frustrado del protagonista. Quiere algo y no puede tenerlo. Así que continúa intentándolo. A veces tiene éxito y con frecuencia aprende una lección, aunque no consiga exactamente lo que desea. Y ahí la historia se pone interesante cuando el protagonista se da cuenta de que la razón por la que no está consiguiendo lo que quiere en la trama es porque desea lo que no debe. Lo que quiere no es lo que necesita. Aquí aparece la mentira que se cuenta a sí misma. Un ejemplo fácil de entender es el de la película Cars, con el protagonista
McQueen. ¡Cachá! Al principio, lo que él quiere es ganar la Copa Pistón de todas las copas, la competencia más importante. Cueste lo que cueste, persigue este deseo, pero su obsesión le lleva a no tener amigos y a confiar únicamente en su talento. Es venerado por los medios de comunicación y tiene muchos fans. Es toda una estrella. Esto lo ciega aún más. Así, con los conflictos que experimenta, empieza a comprender que hay cosas más importantes en la vida que una copa vacía, como la amistad y el buen trabajo en equipo. Al fin y al cabo, también se da cuenta que sin el equipo no va a conseguir la copa. Entonces, se transforma y lo demuestra al final de la película cuando deja ganar la carrera para ayudar a un compañero de profesión en problemas. Y además también en la entrevista que da a los medios de comunicación, cuando le preguntan, ¡Hey, McQueen, muchacho! ¿Por qué dejaste escapar la Copa Pistón? Lightning, how do you keep your focus racing against Bobby and Cal? I think the key is we respect each other. These guys are real class acts. Un guionista es quien crea la historia, es el que decide lo que va a pasar. Por ejemplo, en esta película hay un perro que ladra. No es un perro, es un gato, y se le va a caer un objeto que está encima de la mesa. Ahora el personaje va a pelear con el gato, pero en realidad está hablando con su esposo, y lo veremos en sus palabras. ¿Qué está pasando? ¿Está el guionista entrando en la historia? ¿Volverá a cambiarlo todo? Para entender ese fascinante mundo de cómo se crea la ficción, ahora invito a Francisco Díaz, ejecutivo de ventas regional de SAP Concur, a hablar con el guionista y director Diego Sabanés. Bueno, muchas gracias Andrés por el espacio. Mi nombre es Francisco Díaz y soy especialista comercial de la solución SAP Concur para la región de Cono Sur, basado en Argentina, y hoy voy a estar entrevistando a Diego Sabanés, guionista del País, que nos va a contar un poco y responder algunas preguntas. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Francisco, ¿qué tal? Hola Andrés, muy contento de estar acá y esperando poder contribuir un poquito a este proyecto. Bueno, muchas gracias por el espacio y la proactividad en contactarnos para este evento. Quería empezar un poco para saber cómo utilizás actualmente en el cine, en la ficción, para transmitir quizá las verdades y los valores que todos tenemos y cómo, digamos, en la película uno puede transmitir eso a la gente, ¿no? A la audiencia. Mira, cuando uno como guionista trabaja con historias, generalmente se le dedica mucho tiempo a elaborar una trama, ¿no? Una sucesión de acontecimientos que le pasan a un personaje, a un protagonista. Pero en realidad lo más importante en lo que nos fijamos también los guionistas es cómo a través de esa historia se van transmitiendo, podríamos decir, entre líneas, algunos valores, algunas ideas que son en definitiva con lo que va a contactar, ¿sí? Con lo que va a conectar incluso emocionalmente el espectador. Bueno, qué interesante lo que comentás sobre estas enseñanzas que se dan a través de los mensajes en el cine, ¿no? Y cómo nos llegan a nosotros quizás desde chicos o como adultos, como recién lo mencionaste. También la mayoría de las veces, en algunas historias, comienza quizá con alguna mentira que el propio protagonista se cree, y en el transcurso de la misma, el protagonista va descubriendo esa verdad, ¿no? Y cómo llega hasta tal y se da cuenta que lo que era un inicio quizá no era lo que él esperaba, lo que él creía. ¿Cómo vos ves eso desde tu experiencia y desde tu punto de vista? Sí, es exactamente así como lo estás describiendo. Nosotros, como guionistas, cuando trabajamos con historias, por lo general siempre tenemos a un protagonista principal, ¿no? Las historias siempre tienen muchos personajes, pero por lo general hay uno que es, decimos nosotros, el que lleva la acción adelante, ¿no? Ese protagonista, de alguna manera, vive una serie de episodios, de acontecimientos que podríamos casi definir como un viaje. No importa si literalmente viaja a algún lado o no, ¿no? Pero digamos que por lo general hay un recorrido. Empieza en un lugar, en una determinada situación, en la que se presenta algún tipo de desajuste, de problema, que lo hace tomar partido, ¿no? El protagonista necesita modificar algo o necesita alcanzar algo
para poder solucionar ese problema. Entonces va a comenzar a vivir una serie de aventuras, diferentes episodios, y esto va más allá de que se trate de una comedia, una película de acción o un drama, digamos que aplica para todos los géneros. Ese aprendizaje suele ser, digamos, la verdadera ganancia del personaje que se ha ido transformando a lo largo del viaje, a lo largo de la película. Es decir, que de alguna manera el personaje que termina la película no es el personaje que la empezó. Sí, es el mismo, pero se ha transformado. Esa transformación, ¿qué quiere decir? Que a veces ha aprendido una lección, o a veces lo que ha descubierto es que algo en lo que creía antes en realidad era falso. Quizás era un autoengaño, o quizás era algo que le habían hecho creer y creía, o también puede ocurrir que era algo que resultaba verdadero en el contexto inicial, pero que llegado al final a una nueva situación, a un nuevo contexto, ya no le alcanza a ese personaje porque ahora necesita otro tipo de cosas. Entonces comprende que aquello que antes era suficiente, ahora ya no lo es. Son distintas formas de transformación, pero todas ellas tienen que ver, podríamos decir, como con una caída de un velo. El personaje crea en algo y de pronto se revela, ¿no? Otra verdad más profunda con la que él conecta y que es el clic que le permite transformarse. Claro, y quizás yo lo relaciono también quizá con la vida, ¿no? Cuando uno va avanzando en su propia vida se va dando cuenta de cosas o verdades que tenía en un momento y eso se va cambiando y se va transformando también por las experiencias que nosotros vivimos, ¿no? Para consultarte también cuál sería quizás la relación entre ficción y mentira o ficción en verdad, que vos un poco recién detallaste, y cómo quizá en nuestra vida nos posicionamos, ¿no? En base a una mentira, quizá, o cómo nos reflejamos en las redes sociales para ver cómo la gente, cómo quiere uno que la gente nos vea y quizá no es la realidad como tal uno es, ¿no? ¿Qué pensás sobre eso? Es un gran tema eso, sí. Quizás sería bueno puntualizar primero una diferencia de términos que están cercanos, pero no quieren decir exactamente lo mismo. Muy interesante todo esto que comentás, nunca lo había pensado de esa forma y también estaba recordando que esas historias que nos cuentan nuestros padres, nuestros abuelos, de cómo llegamos al país y todos esos vínculos que vos decís, la verdad que es muy notorio en todas nuestras vidas, ¿no? Perdón, antes de pasar a la siguiente pregunta, retomo algo que me dijiste que no te contesté. Lo que ocurre hoy en día es que esta forma de construir ficciones la tenemos muy a mano en una herramienta que nos ha traído la tecnología recientemente, digamos, y que son las redes sociales, ¿no? Sobre todo a través de los teléfonos, de los smartphones bueno, y de todo el mundo de Internet, ¿no? Todos sabemos que hay imágenes triunfalistas que en realidad están ocultando pormenores más ingratos, vamos a decir, del día a día de la persona que no estamos poniendo todo en las redes sociales. Entonces a veces parece que tenemos la obligación de ser, vamos a decir, felices, de ser exitosos, de ser hiperactivos, ¿sí? De ser sociables, de ser populares, ¿no? Y claro, todo lo que compartimos es el lado luminoso de la vida, ¿no? Y como si la vida no tuviese también un lado sombrío. Y en realidad lo que nos hace personas y lo que nos acerca muchas veces es, digamos, ese otro lado, nuestros puntos débiles, nuestras debilidades. Si yo me junto con vos a tomar un café, quizás te cuento una cosa que me pasó, una duda que tengo, no sé cómo resolver esta situación, no sé qué decisión tomar, te pido consejo, vos me escuchás, compartís tu experiencia, que es tu propia realidad, tu propio relato, ¿no? Desde un punto de vista que es el tuyo, y yo desde ahí voy construyendo algo. Todo eso es muy difícil de hacer con las redes sociales, porque las redes sociales, aunque tengan una especie de interacción, es más una interacción de likes y de aprobación y de comentarios, pero yo no sé si realmente fomentan el diálogo. No, no, es totalmente como decís, como que es algo irreal y no es la realidad de uno, sino que la gente intenta mostrarse en sus mejores momentos o cómo quieren que uno lo ven, que a veces eso genera ese distanciamiento y no el acercamiento que quizá uno busca, ¿no? Y también pasa en las empresas, ¿no? Quizá mostrar esa ventana de oportunidades, de dónde estamos y a dónde queremos ir y cómo podemos mejorar acompañando a los prospectos, a los clientes, en sus procesos y en sus necesidades también, ¿no? Y un poco para cerrar la entrevista, ¿cómo pensás que una buena historia puede ayudar a las personas o a las empresas
a vender productos o ideas, ¿no? En lugar de quizá presentarlos de una forma tradicional, que un poco viene en nexo con lo que venimos hablando, ¿no? De estas irrealidades que uno intenta mostrar y no muestra el todo, sino como es la realidad, ¿no? Bueno, mira, esto es muy interesante. Yo creo que nosotros a veces cuando queremos ofrecer algo a alguien o convencer, podemos hacer una argumentación que sea, vamos a decir, objetiva, basada en datos concretos, basadas en estadísticas, porque todo eso de alguna manera también es necesario, ¿no? Sin oponernos a eso, yo creo que es bueno también recurrir a vamos a decir, los recursos que tienen que ver con lo narrativo, ¿no? Con esto que en inglés solemos llamar storytelling. El modo en que se cuentan las cosas como un relato, más allá del modo en que se explican. Y insisto, no es que es una cosa en oposición a la otra, sino que son recursos complementarios. Entonces, si yo puedo, en lugar de explicar las virtudes de un producto o de un servicio, puedo contar la historia de un personaje ficcional que resuelve un problema o que de alguna manera está metido en determinada eventualidad de la cual logra salir o que logra transformar gracias a el uso de ese producto o ese servicio, probablemente ese relato va a tener una serie de características que conecten mejor con quien esté del otro lado, con nuestro cliente o con quien sea. ¿Por qué? ¿Cuáles serían esas características? Porque cuando yo armo una historia, estoy dándole la identidad a un personaje. Estoy construyendo un personaje que tiene determinados rasgos. Y vamos a decir, mi espectador, mi lector, la persona que escucha o que recibe esa narración, seguramente va a relacionarse con ese personaje, se va a identificar con alguno de esos rasgos y va a poder ponerse en su lugar. Entonces va a establecer una conexión emocional. Y además ese relato va a jugar con procedimientos narrativos, va a jugar con el suspenso, quizás va a jugar con el humor, va a jugar con los giros inesperados, ¿no? Y entonces va a empezar a cargarse de otro tipo de emociones. Y además va a tener una serie de elementos, vamos a decir, visuales, aunque yo esté no necesariamente filmando una película, ¿no? A veces es una imagen grabada, un video, o a veces es un relato oral, un cuento que nos cuentan. Pero en cualquiera de los casos, yo estoy nombrando colores, estoy nombrando texturas, estoy nombrando incluso perfumes, estoy describiendo sonidos o estoy utilizando una música. Todos estos elementos expresivos van a hacer que el mensaje resulte mucho más intenso y por lo tanto el impacto, la llegada emocional sobre quien me escucha, sin duda va a generar una impresión más marcada. Claro, es real como comentás, quizás esas historias que uno cuenta, que son reales, que se hacen que uno se acerque más a esa persona, contándole quizás su experiencia de vida y no quizá presentando lo que uno solo quiere mostrar, ¿no? Entonces, creo que es una gran enseñanza que nos deja Diego hoy en la entrevista. Bueno, Diego, gracias nuevamente por el espacio, por la entrevista y por estas enseñanzas que nos das y analogías, que la verdad lo vemos todos a día en nuestras vidas. Bueno, volvemos con Andrés, que está desde allá. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Diego. Saludos a todos. Gracias Francisco, Andrés y a todo el equipo por dejarme compartir acá estas ideas. Estamos analizando aquí un tema que parece apuntar al otro, pero ¿y si hacemos un autoanálisis? ¿Quién no lo ha hecho nunca? ¿Quién nunca robó? O más bien tomó prestado, se robó, encontró, aunque sea un caramelo del supermercado, exageró un poquito contando una historia, le dijo mentiras a sus padres solo para poder hacer aquello que ellos jamás le dejarían hacer, copiarse en un examen, por ejemplo. Le inventó una excusa al jefe y ese punto tiene una lista interminable de mentiras. Lo llamamos excusa para no sentirnos tan mal, pero en realidad es una mentira. ¿Cuántas veces no se han muerto el abuelito ante los ojos de un jefe? Observe el porcentaje con las disculpas dichas por los encuestados al menos una vez. Estoy enfermo. Tuve una emergencia familiar. Tengo un problema personal. Tengo una cita con el dentista y médico.
Mi carro se dañó. Tengo una enfermedad contagiosa. ¡Achis! Mis hijos están enfermos. Tengo que ir a buscar a mis hijos. Un familiar falleció. Tengo que quedarme en casa para recibir al electricista, al plomero, al mensajero, al reparador, al mecánico. Nota, apenas el 4% de los encuestados dicen nunca haber inventado una disculpa para ausentarse en el trabajo. Recorcholis, esto se está poniendo difícil, ¿ya ves? Prepara tu pañuelo. Hay quienes mienten y aún así se divierten. El caso de el estafador de Tinder, por ejemplo. El caso de Atrápame si puedes. O Inventando a Ana en Netflix. Y los políticos, crean sus verdades para poder defender sus intereses personales. Y después, ¿quién paga la factura? Ni siquiera necesito responder a esto. ¿Por qué será que hay tanta gente haciendo charlas sobre los X mitos que hay que desmentir? ¿Por qué la historia también carga verdades que creemos porque pasan de generación en generación y nadie las desmiente? Entrar en el agua después de comer. Un rayo no cae 2 veces en el mismo lugar. Todo lo que puede salir mal saldrá mal, que es la ley de Murphy. Y los padres no ayudan para nada porque dicen, no permitiré que te pase nada, mi amor. No va a doler, no, es un pinchazo. Papá Noel ve todo. Papá Noel te mira. Cuando se refieren a un comportamiento que no fue amable, como diciendo que no va a poder recibir el regalo de Navidad. Papá Noel is watching you. ¿Y qué pasa cuando el mundo entero cree una verdad y esta es desmentida? Nicolás Copérnico descubrió que la Tierra no es el centro del universo. Darwin introdujo la teoría de que el ser humano es una especie como cualquier otra y que ha pasado por las leyes de la evolución natural. El hombre no tiene control sobre sí mismo, dicen algunos. Pero las mentiras también tienen su lado curioso, misterioso e incluso encantador. Y para explicarnos hasta dónde llegan estos trucos y hasta dónde están presentes en nuestra vida, es decir, hasta qué punto nos podemos autoengañar, llamo al especialista argentino, el ilusionista Adrián Lacroix y Alejandra Parra, ejecutiva de marketing de SAP. Listo, Andrés, muchas gracias. Mi nombre es Alejandra Parra y tengo aquí conmigo al ilusionista argentino Adrián Lacroix, que va a ayudarnos a comprender hasta dónde llegan estos trucos y hasta dónde están presentes en nuestra vida, es decir, hasta qué punto nos autoengañamos. Hola Adrián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien, muy contento de estar acá con ustedes hoy. Qué bueno, me alegra mucho. Bueno, pues para empezar te quería preguntar, ¿tú crees que la ilusión es una mentira? La ilusión es una mentira. Mira, para entender mejor esto, y para ponerlo me parece que en contexto también de lo que vamos a compartir en un rato, me parece que estaría bueno entender qué es una ilusión, qué es un truco y qué es lo que la gente considera magia. Primero, un truco es cuando alguien ejecuta, por ejemplo, imaginémonos que con un mazo de naipes o con algún artilugio alguien ejecuta un truco, la persona se sorprende porque es engañada por ese truco, pero sabe que hay un mecanismo mecánico detrás del mismo, entonces deduce que es un truco. Ahora, imaginémonos este mismo truco presentado de tal manera que parecería no haber ninguna cosa mecánica que permita que suceda ese milagro aparente. Entonces, ahí se genera una ilusión. Es decir, es un truco que está camuflado y entonces la persona no puede discernir si lo que está viendo es real o no. Y la magia sería lo que hace ya Harry Potter. Yo no creo que la magia exista, sí creo que existe la experiencia mágica. Uno tiene experiencias mágicas en su vida todo el tiempo, desde cuando ven nacer a un niño, o el amanecer, o el atardecer. Uno se sorprende incluso cuando ve cosas, por ejemplo, en su cotidianidad, como objetos que ya de por sí son mágicos, como esto que se conoce también, por ejemplo, como botella imposible, ¿no? Entonces uno tiene esa experiencia mágica que no necesariamente tiene que ver con una ilusión. Ahora, si la ilusión es una mentira, es una mentira. Uno en su cabeza
crea de alguna forma lo que cree que está viendo. Es decir, el mago no genera la ilusión la genera el mismo espectador dentro de su cabeza, porque completa la información faltante. Básicamente así es como se genera una ilusión. Ok, entiendo. Y pues bueno, acá también me surgen unas dudas. Sería como, pues, ¿cómo se relaciona tu forma de hacer ilusionismo con la vida y al hecho de engañarnos con algo? Bueno, en realidad es interesante porque el ilusionista termina siendo una persona honesta. Es decir, nosotros como entretenedores o como artistas le decimos al público que les vamos a mentir. O sea, hay como una cierta licencia en lo que hacemos, donde el público acepta, del otro lado, esa otra parte del contrato de que va a ser engañada, pero con un fin noble, por decirlo de alguna manera. Como ya lo sentenció también en su momento Pablo Picasso, que dijo que la misión del artista es mostrar la verdad, pero mediante una mentira, ¿no? Mediante la mentira del arte. Entonces, con esa licencia, nosotros engañamos, entre comillas, al público, pero en realidad no lo engañamos porque mediante la mentira que presentamos como performance, transmitimos eventualmente alguna verdad. Es una herramienta artística en este caso. Entonces, a mí me gusta siempre pensarlo más por ese lado, ¿no? Como tiene un fin noble. Una ilusión puede cambiar el día de una persona, porque la magia lo que tiene, por ejemplo, como virtud es que cambia el estado anímico en la gente. Cuando a mí me ha pasado muchas veces de encontrarme con alguien y mostrarle alguna cosita al paso, y la persona ya como que se distiende y se asombra y se olvida por un rato de esos problemas que traía y demás, y la mete en otro mundo, un mundo donde la fantasía y la realidad se fusionan, ¿no? Entonces, creo que es una mentira noble, por llamarla de alguna manera. Ok, no lo había pensado así, pero creo que tiene mucho sentido y creo que también tienes mucha razón, la verdad. En algunos casos donde a mí me ha pasado eso, que me muestran algún truco, definitivamente siento como ese cambio de ánimo que mencionas. Pero también te quería preguntar, cuando la gente se da cuenta del truco, ¿se está revelando que cayó en una trampa? Mira, la gente, esto lo decía el mejor ilusionista argentino y uno de los mejores ilusionistas de la historia de la magia, llamó René Lavand. Él decía que la gente, el público, perdona los errores. Lo que no perdonan es el aburrimiento. Es decir, muchas veces el ilusionista o el mago se presenta de un modo desafiante frente al público. Yo considero que eso no es tan positivo porque si vos planteas un desafío, va a haber de la otra parte una respuesta de intentar descubrir o intentar ver dónde pasa la trama. Ahora, si vos lo planteás desde otro lugar, desde un lugar en el cual los dos vamos a disfrutar de una experiencia que es para beneficio mutuo, y es de beneficio mutuo que no se sepa cómo es, entonces creo que ahí el espectador ya no está tan pendiente de cómo se hizo el asunto, sino que ya se relaja más. Ahora, es inevitable que una persona siendo racional no intente encontrar una explicación a lo que acaba de ver. Obviamente que la tiene que buscar. Y de hecho es fundamental para que la ilusión se genere que la persona pueda razonar sobre lo que acaba de ver y decidir dentro de las explicaciones que encuentra de que no hay una explicación posible ante el hecho que acaba de presenciar. Es decir, mucha gente piensa, por ejemplo, que la magia es para chicos, pero yo creo que es para adultos. Porque cuando los chicos ven la magia se entretienen, pero los chicos se sorprenden ya de por sí del mundo, porque el mundo es mágico para ellos, están descubriendo las cosas. Ahora el adulto, que tiene un cierto bagaje de información y tiene ya preconceptos bien establecidos sobre cómo funciona el mundo y lo que lo rodea, al ver un efecto mágico, entonces empieza a plantear sobre esas cosas que conoce o sobre la realidad como normalmente la consideran frente a él. Y creo que eso es allí donde aparece el asombro, ¿no? Que es la columna vertebral del ilusionismo. Nosotros lo que tratamos de transmitir, que ningún otra arte transmite, es el factor del asombro. Y el asombro es el estado primitivo del ser humano. Es decir, cuando uno nace, está en un estado de asombro, porque todo es mágico. Todo lo que lo rodea es mágico. Uno no sabe por qué algo cae, no conoce la fuerza de la gravedad o por qué algo podría volar.
no tiene idea de eso. Entonces todo es mágico. Sin embargo, cuando va creciendo, uno empieza a construir como si fuese una pared con cajitas que contienen explicaciones de cómo funcionan las cosas. Está la fuerza de la gravedad, están los espejos, los hilos, demás. Ahora, cuando uno ve una ilusión, es como si ese ilusionista patease esa pared que uno ya tiene construida y lo que queda es el estado primitivo, el estado del asombro. Por eso muchas veces cuando uno le hace magia, a mí me ha pasado, por ejemplo, a personas que son grandotas y musculosas y guardias de seguridad, que les hago algo y de golpe el personaje ese que tienen de una persona ruda cambia y parecen chicos. Y por eso la gente dice, actúa como un niño. Claro, porque en realidad se vuelve a ese estado del asombro, que es el estado que uno tiene cuando es un niño. Ok, oye, súper chévere eso, muy interesante. Pero, pues te quería preguntar, a veces en la cotidianidad se utiliza la expresión aquí no hay magia para hacer que la persona pues vuelva a la realidad. Pues ¿tú qué opinas de esa frase en la vida? Bueno, a veces es necesario volver a la realidad. La realidad es que nosotros muchas veces nos construimos historias en nuestra cabeza que son una ilusión. Nos autoengañamos todo el tiempo. Siempre queremos creer cosas que a veces no son. A veces son inocentes y otras veces nos traen algunos problemas también. Entonces, es importante estar conectado siempre con la realidad, pero no perder esa capacidad de asombro, que cada vez es más difícil de tener, porque cada vez estamos más acostumbrados a estímulos y demás que nos quitan esa capacidad de divertirnos y jugar de vuelta sin preconceptos como si fuésemos niños, ¿no? Esa capacidad de volver a conectarnos con ese estado natural. Ok, bueno, súper Adrián, pues gracias por esas respuestas. Y pues nada, ahora lo que todo el mundo quiere, verte en acción. Bueno, me gustaría compartir algo que es muy especial para mí. Esto primero que voy a hacer fue la primera ilusión. Yo cuando tenía 8 años vi un ilusionista en televisión que me voló la cabeza y desde ese momento supe que quería dedicarme a esto. Esa persona se llama David Copperfield, imagino que lo conocerán, y me acuerdo que realizaba algo muy sencillo, con un lápiz y un billete. Y ya el concepto de poder realizar un pequeño milagro con 2 objetos cotidianos me fascinó. Y fue así como intenté meterme en este mundo del ilusionismo. Entonces me gustaría para ustedes recrear esta ilusión que vi cuando era niño y que me gustó tanto. Se llega a ver bien ahí el billete, ¿verdad? Sí, perfecto. La primera parte es sencilla, consiste en balancear el billete en el lápiz. Esa parte no es tan difícil. Pero lo que me interesaría a mí que hagan es que presten atención a ese punto, ahí en el centro del billete. ¿Sí? Ese mismo punto ahí. Voy a intentar hacer lo siguiente, mira. ¿Se llega a ver? Sí. Voy a doblar el billete de esta manera, así se puede apreciar mejor. Todavía no es tan grave, es un agujerito en el centro. ¿Está bien? Lo voy a intentar. Wow. Hay una regla en el mundo del ilusionismo, en el mundo de la magia, que dice que uno no debería realizar el mismo efecto 2 veces, porque ya el espectador sabe lo que va a venir y está esperándolo. Pero voy a intentar romper esa regla hoy y realizar esto una vez más. Me gustaría que esta vez presten atención a este sector del billete, al sector de abajo. Hacerlo lo más lento posible. Y puedes ver ahí cómo parece fundirse. Con el billete. Oye, no, súper increíble eso. Wow. Gracias. Y bueno, imagínate, un niño de 8 años viendo eso, me cambió la vida. Y de ahí en más, pasaron estas cosas que me trajeron hoy, esta tarde, esta noche, aquí con ustedes. Bueno, Adrián, muchas gracias por el truco y por esta entrevista. De verdad estuvo maravilloso. Pues ya con esto nos despedimos. Sí, muchas gracias por haber compartido estos pensamientos conmigo y nos despedimos por un ratito. Me parece que después va a haber algunas sorpresas más. Excelente, súper bien. Volvemos contigo, Andrés.
Este es un tema tan interesante que hasta tiene un día para celebrarlo. El Día de la Mentira, como si los otros 364 días fueran días de la verdad. La mentira es un éxito y también es un éxito de taquilla. ¿Y si un abogado no pudiera mentir durante todo el día? ¿Y si el mundo no conociera la mentira y alguien por casualidad se entera? Pero te debes estar preguntando por qué SAP Concur dedicó un episodio completo a la mentira. Porque SAP Concur es un auténtico cazador de mentiras y también las previene. Somos los delatores. Y nadie mejor que nuestro cliente para contarlo. Así que los invito a ver a nuestro cliente, Ariel Varela, Business Development Manager de Renault, para conversar con Albana Llanesa, directora de ventas de SAP Concur LATAM. Bienvenidos todos a nuestra segunda edición de Concur Session. Mi nombre es Albana Llanesa, soy la responsable directora de SAP Concur para Latinoamérica y hoy nos acompaña Ariel Varela, que es un cliente de referencia muy reconocido, Renault. ¿Qué tal, Ariel? Muchísimas gracias por sumarte a esta segunda edición. Gracias, Albana, por la invitación, gracias a SAP Concur. Así que bueno, cuando quieras hablamos un poco. Bueno, como sabes, esta segunda edición tiene como tema principal la mentira, así que, bueno, me gustaría comenzar con una pregunta, así más bien general, de por qué crees que las personas mienten. Bueno, a ver, es una pregunta un tanto difícil. Desde mi visión, desde lo laboral, te lo hablo, no soy un experto, no soy un psicólogo, pero sí te puedo decir que para mí en el ámbito laboral, cuando una persona miente, trata de obtener un beneficio personal, sea para él o para cubrir a alguien. Y mentir no es solo, no decir la verdad. También ocultar información es una forma de mentir. Entonces, yo creo que en el ámbito del trabajo uno puede mentir para excusarse, para no perder ciertos beneficios, o a veces hasta por temor es que miente, ¿no? En mi visión, claramente. Y bueno, hablando un poco de como decías, la mentira en el ámbito laboral, ¿cuál crees que sería el impacto de mentir en el ámbito de trabajo, no? Y yo creo que el principal impacto cuando uno miente, más allá de las consecuencias que pueda tener, cuando uno descubre la verdad para quien miente, pero yo creo que el principal impacto se da en el compromiso, en la confianza, ¿sí? Que puede haber la pérdida de credibilidad, sí. Tal cual. Entonces, y esa confianza, esa pérdida de confianza también afecta, en definitiva, después afecta en la productividad en la relación con el equipo de trabajo, genera alrededor en un equipo, digamos, genera esto también confianza en general. Entonces, yo creo que me parece que en una empresa la cultura de honestidad lo que hace precisamente es aumentar la confianza. Sí, comparto totalmente. Bueno, Ariel, y ahora yendo más al tema de Concur, me gustaría conocer o saber por qué eligieron SAP Concur. Bueno, en realidad cuando nosotros empezamos con el proyecto, a pensar en un proyecto para reemplazar la herramienta que teníamos de SAP Concur, nosotros buscamos una herramienta que sea digital, confiable y ágil. Entonces, nuestro proceso era mucho papel, muchos controles manuales. No éramos eficaces en los controles porque al ser manual perdíamos esa posibilidad de controlar. Y después, nada, que era un proceso que hasta, te diría, no era conocido por los empleados. Entonces, lo primero que hicimos fue apuntar a una herramienta que nos permitiera mejorar los controles y también agilizarle el día a día a nuestros colaboradores, ¿no? Entonces, digitalizando todo el proceso. Entonces, ese fue el primer objetivo de por qué fuimos a buscar una herramienta líder en el mercado como SAP Concur. Y bueno, y a ver, ¿y cuál, digamos, era para ustedes, bueno, por lo que me decís, no, pero de ustedes fue en ese momento, tuvieron en cuenta como requisito el tema de identificar fraudes o mentiras a través de
de estandarizar o digitalizar el proceso de reembolsos, o en ese momento ni siquiera lo tomaron en cuenta? No, a ver, como te decía antes, creo que nuestro primer objetivo fue cambiar la herramienta. Creo que era tanto el descontrol que teníamos que ni sabíamos qué era lo que teníamos como proceso. Entonces, claramente que, como te dije antes... No lo tenían dimensionado ni siquiera. Teníamos un proceso que era manual, con lo cual era muy pesado, manual, no podíamos identificar esos fraudes. Y queríamos ir hacia una herramienta que nos permitiera identificarlo. Entonces, lo primero... te diría, el primer objetivo fue mejorar la herramienta. Y atrás, obviamente que conseguir una herramienta nos permitiera detectar rápidamente los fraudes, ¿sí? Entonces, en realidad, cuando nosotros empezamos a desarrollarlo, ese fue el principal objetivo. Herramienta y después atrás el fraude. Y Ariel, ¿podrías citarnos algún ejemplo de cómo con el conocimiento de la Big Data a través de los informes y demás, cómo esto los ayudó? Bueno, como te decía, dejamos de usar el papel, nosotros seguimos 100% digital. Cuando hablamos de Big Data es cómo tenemos todos los datos. Entonces nosotros empezamos a cruzar datos de los extractos de visas más toda la información que teníamos en SAP Concur, y esto nos permitía establecer parámetros de qué perfil de colaborador teníamos en cada uno de los gastos, cuánto gastaban, los centros de costos, comercios, transacciones. Y para que te des una idea, obviamente que todo esto, imagínate que un proceso que a nosotros nos llevaba horas controlar, hoy lo controlamos en menos de 30 minutos al mes. Es decir, claro, eso es lo que invertimos en control. Sí. Y nuestro primer caso, después de implementar, obviamente sin dar el nombre de nada, pero afectó a un manager de la compañía, y lo detectamos rápidamente, cosa que no hubiéramos podido detectar con la herramienta anterior. Entonces, el tener los datos de las transacciones, sí, absolutamente. Entonces, tener todos los datos de las tarjetas, compartir los datos con Visa, porque nosotros tenemos información de Visa claro, cruzar la información. SAP Concur, porque SAP Concur una persona puede decir que gasté en un restaurante, pero la transacción, el código de transacción de Visa dice otra cosa. Entonces, cruzar estas dos informaciones nos permitía rápidamente entrar al comprobante en forma digital. Claro. En 2 minutos estamos... Identificar el fraude enseguida, claro. Absolutamente. Y ahí, obviamente que cuando detectamos en el equipo, detectamos una situación así, pasamos al equipo de comité de ética, que termina de evaluar el caso. Y bueno, esto... la primera situación que se dio con un empleado fue con un manager. Y bueno, la verdad que es súper interesante lo que comentás. Es buenísimo también para que otros clientes lo conozcan, porque a veces no tienen tan presente el tema de compliance y piensan que todos los empleados están dentro de la política. Es muy interesante este caso, ¿no? Y bueno, y ahora para terminar, Ariel, te quería consultar. Bueno, como sabes, todos los seres humanos somos propensos a tener errores, a caer en tentaciones, pero por otro lado, digamos, representamos, una marca que tiene una reputación, en el caso mío, SAP, en el tuyo Renault, pero aunque es un tema, bueno, bastante a veces complejo, ¿crees que abordar este tema, digamos, de frente los ayudó a ustedes a fortalecer las culturas y los valores de Renault? Totalmente. Mira, yo te dije al inicio de la charla cuando hablaba de confianza. Entonces, sí, nosotros no fue solo implementar una herramienta potente y líder como SAP Concur, sino escribir unas normas y procedimientos que sean transparentes, claros para todos los empleados, que el empleado se sienta acompañado en todo el proceso. Entonces, y además SAP Concur nos permite tener, poner nuestras propias auditorías en el sistema, con lo cual el colaborador, cuando está rindiendo, ya sabe si está fuera o no de la política de la compañía. Entonces, cuando vos generás ese vínculo, ¿sí? Nosotros nos pasaba al inicio, cuando implementamos SAP Concur, habían aparecido varios casos de fraude. Hoy te puedo asegurar que no hay casos de fraude. Y no los hay. Claro, no los hay. Por control, ya saben que están controlados también. Es que sacamos esa figura del líder, ¿viste? El líder que era la policía que controlaba los gastos, porque es un autocontrol que se hace. Cuando las reglas están claras de los dos lados, es de vuelta, la síntesis es la confianza, de los dos lados. O sea, de Renault
hacia sus colaboradores y de los colaboradores hacia Renault. Y para nosotros, como empresa líder también en el Great Place to Work, eso es fundamental. Entonces, entonces para mí la síntesis es esa, ¿no? Es decir, las reglas claras y transparentes y que permitan un vínculo de confianza entre colaborador y empresa. Sí, me parece súper interesante el caso de ustedes, lo que contás, y que quizás empezaron con una herramienta para mejorar la experiencia del usuario, el tema administrativo, y terminaron encontrando muchos más beneficios de los que buscaban, ¿no? Tal cual. Y los colaboradores se sintieron acompañados, es decir, no solo que le das una herramienta mucho más potente, digital, donde la experiencia del cliente es excelente, súper amigable. Sí, tal cual, y para nosotros esto nos beneficia porque también nos agiliza el proceso de control y de vuelta, todo esto ha marcado una de la compañía que hace que el colaborador sepa lo que puede hacer o no puede hacer, y sean las reglas claras y transparentes. Así que en ese sentido, tengo un marco ya quede marcado de lo que sí, lo que no. Exacto. Tal cual, lo acompañamos con un chat o con una línea de WhatsApp que nos atiende, así que en ese sentido es muy simple el proceso. Bueno, me encantó la historia de ustedes, la verdad, ver cómo Concur los ayudó en varios aspectos, y la verdad siempre, un gusto hablar con los clientes, conocer las experiencias, y que nos hayas acompañado en esta segunda edición de Concur. No, gracias a vos, Albana, por la invitación, y bueno, nos vemos pronto. Gracias a todos. No, gracias. Muchísimas gracias, Ariel. Chao. Y también tenemos nuestros datos curiosos sobre los fraudes empresariales, que no dejan de ser grandes mentiras y que no tienen nada de ingenuidad, como la del niño cuando cuenta las suyas. Para continuar con nuestro episodio y que nos cuente algunas historias sobre el tema, invito a Ricardo Katsuo, VP de Marketing de América Latina y del Caribe, y a María José Kenny, gerente de equipos de soporte de operaciones, ambos de SAP Concur. Gracias, Andrés. Ahora tenemos acá con nosotros a María José Kenny, gerente de los equipos de soporte de operaciones de servicios de SAP Concur. María es la persona que está a cargo del equipo de auditoría de todas las rendiciones de gastos que pasan por la plataforma de SAP Concur en nuestra región. Bienvenida, Majo. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo estás tú? Todo bien acá desde São Paulo. Antes que todo, perdón por mi portuñol, ¿no? Yo soy brasileño, pero haciendo acá mis mejores esfuerzos. No, está bien. El argentino, yo soy de Buenos Aires, también habla diferente lo que es español. Ok, excelente. Bueno, a todos ahí que están participando de esa sesión con nosotros, me gustaría presentar a Majo, que es gerente de los equipos de soporte de operaciones de servicios de Concur. María es la persona que está a cargo del equipo de auditoría, ¿no? De todas las rendiciones de gastos que pasan por la plataforma de SAP Concur. Entonces, algunos números interesantes ahí, solo para que ustedes tengan una idea, ¿no? En 2021, en el año pasado, se auditaron un total de 371.000 reportes en español todo el año. Durante el primer Q de ese año, llevamos auditados un total de 43.000 solo en español. Lo que nos da un total de 330.000 líneas de gastos por el servicio de auditoría. Así que empiezo preguntando, Majo, ¿las personas suelen mentir en las rendiciones? Sí, hay muchas mentiras, hay muchos errores también, y hay mucho desconocimiento, ¿no?, de las propias políticas de expensas y gastos en las mismas compañías. Entonces, eso es justamente lo que hace auditoría, ¿no? Evitar, por un lado, esos, no digamos mentiritas, por otro lado, los errores, los que son realmente errores inocentes de gente que capaz se equivoca, y además
respetar esas políticas que muchas veces no son tan conocidas para la gente de la compañía. Auditoría lo que hace es ir línea por línea de cada reporte, asegurándose que esa línea esté en compliance con todo lo que es la política de nuestros clientes. Entonces, ¿qué es lo bueno de esto, no? Cada cliente puede adaptarlo a lo que ellos necesitan y la política que ellos tienen. Entonces, tal vez tenemos casos que son muy estrictos, otros que no lo son tantos, y otros que lo que quieren es tener un control, más que nada, de los gastos que están teniendo su compañía. De esa forma es creando esas políticas. Nosotros tenemos especialistas que los ayudan a nuestros clientes a crear las políticas, a hacer esas preguntas que tal vez son difíciles de hacer, para que los auditores revisen esas cosas dentro de los reportes en cada recibo en particular y en cada línea de gasto. Interesante, interesante. Y me imagino que las personas a veces deben intentar pasar cosas absurdas en las rendiciones de gastos, pero quiero también creer que hay mentiras inocentes que son presentadas en los reportes, ¿es cierto? Sí, hay pequeñas mentiras inocentes, hay pequeñas ventajitas, y también hemos visto cosas que son súper extrañas, como gente pasando vestidos de casamiento, digamos, comidas muy caras, botellas de alcohol que se van de precio, y también tenemos las cosas más chiquitas como son esos pequeños fraudes que pueden ser hasta que en una compañía uno dice, bueno, son como gotitas de lluvia, ¿no? Pero gotitas de lluvia que se van sumando, como pequeños fraudes de un taxi, un boleto de tren que se pasó varias veces o que se le cambió la fecha o el monto. Hemos llegado a ver incluso que en un mismo empleado en varios reportes le cambiaba el monto al tren para que le reembolsen más plata de la que haya gastado. O sea, tenemos un poquito de todo y hemos agarrado muchas de esas cosas con Audit, porque le saca el tiempo al manager o a la persona que revisa de revisar línea por línea, y esos son los gastos que se van en esas pequeñas líneas. Pero tú comentaste algunos casos así absurdos, ¿no? Y ahí me quedo pensando, esas personas, ¿cómo se justifican? Hemos escuchado de todo. El principal es, por ejemplo, un día un usuario que quería pasar una multa de tránsito porque excedió la velocidad, pero si no excedía la velocidad no llegaba a la reunión con el cliente. Ese fue uno de los más graciosos que he escuchado, y el del vestido de novia, bueno, porque invitó a clientes al casamiento de la hija y era un evento de negocios para el señor. Eso fue como muy fuerte. Qué locura, qué locura. Y cuando pensamos en los múltiples países que tenemos en Latinoamérica, ¿hay algún país que podemos decir que desde la perspectiva de rendición de gastos que miente más que otro? Bueno, eso es muy cultural también, pero por ejemplo, tenemos el caso de Costa Rica, que es un país que es bastante flexible con los gastos de sus usuarios finales, y sin embargo tenemos un porcentaje de rechazo muy alto en esos gastos, lo que nos da a pensar que sí hay mentiras que a veces ni siquiera se pueden ver como inocentes. ¿Y cuántos reportes son eliminados después del primer rechazo? Bueno, eso es un dato que los clientes tienen disponibles. Nosotros no podemos compartirlo, pero ¿por qué se eliminan los reportes? Eso es lo más interesante, porque ahí es donde ves si el usuario final primero mandó algo que no debería haberse mandado en primer lugar y que realmente no cree que se lo deberían haber reembolsado, pero lo mandó para ver si pasa. Y también tenemos esa gente que se da cuenta que lo mandó mal y antes de que se le pague, bueno, lo va y lo elimina. Entonces, eso depende de cada compañía, ¿no? Y qué es lo que está buscando y digamos que la moral de sus usuarios. Claro, claro, entendí. Y con respecto a políticas, ¿ellas cambian mucho de país a país? Sí, un montón. Y en las cosas más insólitas. Por ejemplo, tenemos el caso de México, que son muy estrictos con sus políticas y no dejan pasar ninguna cosita ni de más. Y por otro lado tenemos el caso de España, que son súper flexibles. Al caso que hasta a nosotros nos pareció extraño cuando para
para la mayoría de los clientes españoles la cerveza no es considerada una bebida alcohólica. Y yo me quedé, como que no considero una bebida alcohólica. Y me dijo, no, por favor aprobar este reporte. El señor había pasado cerveza en el desayuno, pero el cliente nos dijo, está bien, por favor hace una nota que la cerveza no la consideramos una bebida alcohólica. Y en México eso es impensado. En México es alcohol solo con clientes, jamás, ni hablar ni en un desayuno, ¿no? Pero jamás en una situación fuera de un cliente. Sí, interesante, porque ahí es lo que se nota es una influencia cultural, ¿no? También, o sea, aunque más que un tema de la cultura de cada empresa, de desarrollar confianza entre empleados, hay también un tema cultural de cada país, ¿no? Exacto, eso es, y cambia mucho dentro de los países de Latinoamérica, y si se compara con los países de Europa o con los países, tal vez Estados Unidos o Canadá, tienen políticas mucho más flexibles, mientras que en Latinoamérica tiene una política mucho más estricta. También eso va mucho en la situación de cada país. Los países que tienden más al fraude o la corrupción suelen tener políticas mucho más estrictas, con un porcentaje de auditoría mucho más alto y unos chequeos mucho menos flexibles. Sí, entiendo. ¿Y cuál es el intento de fraude más común que ustedes ven? El más común es en los taxis, siempre. El tema de pasar el mismo ticket de taxi más de una vez, el tema de cambiarle la fecha al ticket de taxi, cambiarle el monto, más que nada también porque los tickets de taxi suelen ser muy simples, ¿no? Entonces es como los usuarios lo ven más como una ventaja, una pequeña ventajita dentro del reporte de gasto y no como un gran fraude. Entonces van y lo intentan. Y ahí es donde entra auditoría y los para. Claro, y me imagino que también es algo que mismo con la transformación digital aún se queda en papel hace décadas, ¿no? Entonces abre espacio para eso y ahí me quedo pensando en esas integraciones con esos como Uber o algo así, que otras empresas similares, pero da mucho más confianza porque está todo integrado digitalmente, entonces no hay espacio para, o se baja el espacio disminuye el espacio de manipulación, ¿no? Sí, exacto. También pasa mucho con el tema de los Ubers, de que no sean un lift o un upgrade dentro del servicio. Eso también lo verificamos mucho, porque con esto del tema de Uber o Cabify, lo que estamos viendo es que tal vez por los usuarios empiecen a pasar de en vez de un Uber común, un Uber que sale el doble, porque el auto sea mejor. Entonces eso también las empresas lo están empezando a controlar, o limusinas, incluso hemos visto limusinas pasadas como taxi. Wow. Sí, entonces la creatividad de esas mentiras por veces puede, ¿cómo se dice? Superar hasta la evolución de la tecnología, ¿no? Sí, pero creo que ahí está auditoría para eso, ¿no? Eso no cabe duda, eso realmente es, y por eso la importancia de nuestros auditores, que también, más allá de la tecnología, son personas y pueden ver esas pequeñas cositas que tal vez la tecnología no detecta. Lo interesante de auditoría es eso, ¿no? Que es una mezcla entre la tecnología y lo que es una persona, y que la persona puede ver esa pequeña trampita en el recibo o esa cosa que tal vez medio extraño, como por ejemplo hemos visto un caso de una persona que pasaba el mismo recibo de tren de la misma locación de un lado a otro, pero con el primero había salido un monto y los otros dos habían salido un monto muchísimo mayor. Y eso tal vez la tecnología no te lo detecta, pero una persona ve algo raro, ¿no? Como en una diferencia de 3 días, un mismo ticket pasó de valer cierto monto a duplicarse o triplicarse. Es extraño. Sí. Está bien, ahora quería explorar un otro aspecto. ¿Cómo las políticas de rendición de las empresas pueden ser más inteligentes? ¿Cuáles serían tus recomendaciones?
Y mi recomendación siempre es que, primero, nuestros clientes sepan qué es lo que quieren controlar. No es lo mismo querer controlar uno, lo que sería la parte impositiva y querer tal vez evitar fraudes impositivos que pueden llegar a ser muy importantes en muchos países de Latinoamérica, que el Estado se dé cuenta que estás pagando cosas o rindiendo cosas que no son, o si quieren un control más específico sobre las políticas en lo que sería, bueno, que los empleados no abusen de los gastos, ¿no? De que cuando se van de viaje no consuman más de lo que deben o no vayan a habitaciones más caras. Entonces, ¿qué es lo importante? Concur los ayuda a los clientes a entender qué es lo que ellos están buscando, no solo con la parte de las políticas de gasto, sino con luego de que se efectuaron los gastos, la parte de reportería, donde los clientes pueden ver no solo en qué se gasta más, sino qué expensas tienen más cantidad de excepciones o pasan más dinero por, sino además cuáles de sus empleados son los que más eliminan gastos después del primer rechazo o incluso antes de que se los paguen. También podemos ver quiénes de sus empleados tienen más dinero en excepciones, ¿no? En cosas que están fuera de la política. Entonces, esas cosas es qué es lo que nuestros clientes quieren buscar. Y en base a eso nosotros creamos las políticas o la auditoría, lo que nosotros llamamos el perfil de auditoría en base a eso. Y después de eso sí, tenemos nosotros nuestras mejores prácticas, que esas son más que nada los controles dentro de lo que son hoteles, aéreos, renta de autos. Eso tenemos todo un perfil armado para sugerirle a nuestros clientes en qué pequeños gastos se les va más el dinero, por ejemplo, radio satelital o wifi en el avión, o incluso películas en los hoteles. Esas cosas nosotros estamos preparados con un perfil de nuestras mejores prácticas para ofrecerlas y adaptarlas, ¿no?, a lo que ellos necesitan. Excelente, yo creo que ya estamos mucho más que sobre la hora. Te agradezco el tiempo y tu expertise acá, compartir con nuestra audiencia. Y nos vemos en una otra vez. Muchísimas gracias. Fue un placer estar acá. Espero que les haya sido amena la entrevista. Gracias, gracias. Ahora con Andrés. Realmente la tecnología nos ayudará cada vez más a combatir las mentiras que no hacen bien a nadie, tan solo a quien las generó. Y eso. En el futuro, por ejemplo, cámaras de alta resolución entrenadas para identificar los movimientos de los músculos faciales podrán identificar las afirmaciones verdaderas de las mentiras. Esto podría llegar a mejorar el proceso de selección, cuando seguramente la mayoría de la gente dice sus pequeñas mentirillas para complacer a quien lo podría llegar a contratar. El mundo empresarial, sin embargo, tiene mentiras que son incontrolables. La publicidad, aunque está mejorando con el storytelling que le apuesta a la verdad, ¡yay! Pero aún así, las marcas y sus agencias siguen diciendo mentirillas para seducir a sus clientes potenciales. Pero ¿podemos decir la verdad aunque sea perjudicial para la empresa? Yo respondo con una frase. Cada día hay más gente que valora la honestidad en lugar de la perfección. Imagínate que existiera una agencia que hablara únicamente con la verdad. Al menos en una película ya existió. Y para terminar, el antídoto. Lo único que esperamos de alguien, de una empresa, del mundo entero, es un poco más de honestidad. El otro día escuché una frase magnífica. Si dices la verdad todo el tiempo, no necesitas pensar en lo que dices. De lo contrario, hay que tener cuidado, mucho cuidado. Al fin y al cabo, más rápido cae un mentiroso que un cojo. Así que, muchas gracias. Les habló Andrés López, comediante, su presentador. Muchas gracias y recuerden, busquen la verdad. Gracias, adiós. Bueno, nos encontramos de vuelta. Me gustaría compartir algo especial con ustedes. Esto que voy a hacer es una rutina de un ilusionista argentino que mencioné en la entrevista. Su nombre es René Lavand.
René perdió su mano derecha en un accidente cuando tenía 9 años de edad, y solamente con su mano izquierda y una baraja de cartas lograba hacer alguno de los milagros más bellos en el mundo de la magia. Me acuerdo haberlo visto a René en una entrevista cuando yo era chico en televisión, y el conductor le preguntó a dónde quería llegar él con estos asuntos que presentaba frente al público, si quería entretener a la gente. Y él dijo que no, que para entretener estaban sus colegas y que lo hacían demasiado bien, que él quería llegar más allá. El conductor le preguntó si quería asombrar al público y él respondió que obviamente el ilusionismo es el arte del asombro, pero que él quería llegar aún más profundo, lo que según Sigmund Freud es el sentimiento más profundo en el ser humano, y es el sentimiento de la angustia. Pero no la angustia que siente una madre frente a un hijo enfermo, no. La angustia que siente el ser humano cuando intenta racionalizar frente a la belleza que le propone la sutil mentira del arte. Para poder hacer esto, tuve que olvidarme todo lo que aprendí durante años con 2 manos y entrenarme para poder hacerlo utilizando solamente una mano, mi mano izquierda, que además es mi mano no hábil.